Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La editorial peruana Punto Cardinal, especializada en ciencias sociales, acaba de publicar La violencia que no cesa, ensayo colectivo sobre las huellas persistentes del conflicto armado de los años 80 en el Perú contemporáneo, cuando se celebran los 200 años de su independencia y se cumplen 20 años de la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Qué sucedió en el Perú entre 1980 y el año 2000? ¿Cómo fuimos capaces de tanta violencia? ¿Cuánta es la responsabilidad que nos toca a cada uno? ¿Cuánta la del Estado? ¿Qué podemos hacer para empezar a resolver el problema? ¿Olvidar? ¿Dar la vuelta a la página? ¿O enfrentar el asunto y empezar a curarnos como país? Estas son preguntas que muchos peruanos se han hecho en los últimos años. ¿Qué pasa, señores? Pero no siempre ha habido respuestas, y la falta de respuestas ha producido profundas heridas en el alma. Pero cada vez más en el país, la gente quiere saber la verdad. Es por eso que el gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua Corazao creó la Comisión de la Verdad, que nació como un imperativo moral y también como resultado de una demanda de amplios sectores de la ciudadanía. La existencia de la comisión fue reafirmada por el gobierno del doctor Alejandro Toledo Manrique, incrementando el número de sus miembros y denominándola Comisión de la Verdad y Reconciliación. Está contenido en el Decreto Supremo número 065, que la crea y que dispone: esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidas entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, tanto por los agentes subversivos como por las fuerzas del orden. El proponer. Y precisamente para hablarnos de este libro tenemos con nosotros a Tania Romero y a Ricardo Bedoya, dos de sus autores. Muy buenas tardes a ambos y sobre todo muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir a nosotros. Gracias a ti, Jordi. Gracias, Jordi. Permitidme que explique antes que nada que Tania Romero ha nacido en Lima en 1989, donde ha realizado estudios en el Liceo Franco-Peruano, y que Ricardo Bedoya también ha nacido en Lima en 1990 y que al mismo tiempo cursó estudios en el Liceo Franco-Peruano de Lima. Fue allí donde os conocisteis, ¿no? Creo. Sí, exactamente. No estábamos en el mismo año, yo a Ricardo le llevo un par de años, pero hicimos varios talleres en el colegio, un taller de literatura, de Teatro. teatro, varias cosas que nos acercaron y al final terminamos también haciendo estudios muy similares y trabajando sobre problemáticas también. Ricardo, similares. ¿qué hace que unos padres inscriban a sus hijos en el Liceo Franco-Peruano? Bueno, en Lima hay muchos colegios biculturales. En lo que concierne a mi familia, ellos escogieron el liceo francés por el lado laico de la educación. El sistema francés, que además se adapta a muchos países, y por razones más personales, mi papá es muy francófilo. Entonces, el hecho de que fuera una educación íntegramente en francés los motivó a inscribir primero a mi hermano mayor y después a mí. Además, Tania, no hay que llevar uniforme como en muchos otros colegios. Sí, efectivamente había, digamos, una libertad un poco más amplia en ese sentido. Bueno, si bien se llevaba también, digamos, la escolaridad peruana hasta quinto de secundaria, que es donde se detiene, ¿no? Y también se enseñan, ¿no? Como los cursos del sistema peruano, hay esta apertura al bachillerato francés y la posibilidad de poder venir luego a hacer los estudios en Francia. Precisamente, Tania, vas a venir a Francia cuando tenías 18 años, en el 2007, y vas a
a cursar una clase preparatoria para las grandes escuelas, una especialidad muy francesa, ¿no? Preparatoria en la que además se trabaja muy duro. Cuéntanos, ¿qué es una clase preparatoria para los no franceses? Sí, bueno, yo creo que que es algo que hasta mi familia todavía no entiende muy bien qué cosa es hasta el día de hoy. Pero sí, pues es algo muy franco-francés, ¿no? Una escolaridad, digamos, con muchas horas de trabajo, con un concurso que con pocos ingresos, digamos, ¿no? Pero que al fin y al cabo, o al menos esa fue la razón también por la cual yo hice esta clase preparatoria, permitía mantener el lado pluridisciplinario, ¿no? Es decir, seguir haciendo filosofía, historia, lenguas, literatura durante un tiempo más y bueno, pasar luego ya directamente a lo que vendría a ser la maestría, etcétera, ¿no? Porque después hay que hacer una oposición para poder ser admitido en la gran escuela, ¿no? Exactamente, sí, sí. Precisamente, Ricardo, la hiciste esta preparatoria en el Liceo Henri V, Enrique V, que es uno de los más prestigiosos, ¿no? de París y de Francia. Sí, sí, llegué en 2009, yo hice los 2 años ahí y es verdad que es un mundo un poco aparte, ¿no? Yo también decidí eso porque cuando llegué a Francia no sabía si quería estudiar literatura e historia. Me dije, bueno, al menos tengo 2 años para hacer un poco de ambas y otras cosas. Y al final del segundo año están estas oposiciones, concursos que los llaman acá, y uno integra la Escuela Normal de Lyon o de París. No son dos concursos diferentes, pero ¿Fueron duros esos 2 años aquí en sí, Henri el primero menos porque además es el año del descubrimiento, ¿no? De la vida solo, de Francia, de un montón de cosas. Y el segundo ya se pone un poco más serio y menos divertido, ¿no? Tania, ¿no tenéis la sensación que ya conocíais París antes de venir aquí? Bueno, digamos, yo jamás había venido a Europa antes y de hecho cuando llegué a Francia al día siguiente tenía clases, así que digamos ni posibilidad de ir a ver la Torre, bueno, la Torre Eiffel estaba cerca de mi liceo, lo cual fue muy oportuno, pero claro, habiendo pasado por el liceo francés, ¿no? Teniendo profesores franceses que nos mostraron a través de, bueno, la cultura, la literatura, la historia, todo lo que era este país, es verdad que uno termina desarrollando, ¿no? Una cercanía y al final termina viviendo, como es nuestro caso, ¿no? Ya tantos años en este lugar. Así que es un conocimiento un poco diferente, quizás no el turístico inicial, pero ya hay un rasgo medio familiar, ¿no? Cuando uno llega. Y sobre todo no tenéis la barrera de la lengua, ¿no? Vuestro francés Claro. es mucho mejor que el mío, por cierto. Yo llevo viviendo 30 años aquí en Francia. Tania, vas a realizar una maestría en estudios de género en la Universidad de París, lo que te va a llevar a trabajar curiosamente sobre la guerra de Sendero Luminoso desde la perspectiva de género, ¿no? Es una manera original, ¿no? Y casi diré innovadora, ¿no? De tratar el conflicto armado. Claro, yo había venido trabajando ya sobre poesía escrita por mujeres, o específicamente sobre Blanca Varela, y yo sentía que ahí, digamos, habiendo seguido adolescente un poco durante el proceso de la Comisión de la Verdad, habiendo venido acá con todas estas preguntas irresueltas, ¿no? Quería como trabajar un poco más de lleno al respecto y sí, efectivamente constataba que trabajar sobre escritura de mujeres en este conflicto armado particularmente era algo que me interesaba y que quería como profundizar. Eso lo hice un poco con las herramientas de los estudios de género que son pluridisciplinarios también, ¿no? Y que permiten como abordarlo no solo desde el eje literario, que yo consideraba también que carecía justamente de perspectiva de género, ¿no? Para poder trabajar estos materiales. ¿Cuál fue el papel de la mujer peruana en el conflicto? Bueno, hubo, Tuvo un digamos, sí, hubo distintas facetas, distintos roles. Yo creo que por lo general hay una tendencia a hacer una especie de dicotomía, ¿no? En la cual estarían, por ejemplo, las mujeres de Sendero Luminoso en particular, como unas suertes de demonios lascivos, así, lo peor que existe. Y por otro lado, unas víctimas pasivas, despolitizadas, que vendrían a ser las mujeres indígenas, ¿no? Víctimas del conflicto. Uno de los aspectos justamente que queremos trabajar en este libro es romper un poco con esta dicotomía y con este binarismo, mostrando, ¿no? Que efectivamente ha habido mucha más porosidad, los roles han sido múltiples, la resistencia también ha sido múltiple, hubo mujeres también en los comités de autodefensa, por ejemplo, ¿no? Y que ha habido otros tipos de resistencia que no necesariamente se han puesto de relieve porque, bueno, también en un contexto un poco de justicia transicional se suelen fijar ciertos arquetipos para poder, el arquetipo de la víctima, por ejemplo, ¿no? Para poder proceder luego a realizar algún tipo de reparación, pero
todos los arquetipos efectivamente dejan de lado la complejidad y las zonas grises, ¿no? de estos procesos. Precisamente, Tania, tu familia es procedente del sur de Perú, de las montañas de Ayacucho. Tu tesis la estás redactando en quechua y en español, ¿o ya la has acabado? No, no la he acabado, pero estoy ahí en proceso. Mi familia no viene de Ayacucho, pero mi trabajo de campo sí lo hice en Ayacucho. Mi familia viene de la sierra, bueno, de Ancash, de Yauyos, de Chachapoyas y de Arequipa. Y yo vendría a ser la tercera generación, ¿no? Migrante ya en Lima, pero efectivamente allí también había, y eso fue una de las razones también por las que empecé a estudiar quechua en Francia, paradójicamente, por un lado, digamos, a nivel profesional, porque quería trabajar sobre un corpus donde también hubiese el quechua y ser capaz de, digamos, poder hacer preguntas, entrevistas o compilar y entender lo que sucedía, además con problemáticas que son muy sensibles y en el que la comprensión es muy necesaria para poder establecer un diálogo, pero por otro lado también porque, bueno, como muchas nietas de migrantes, ¿no? Que llegaron a Lima y que fueron discriminados por el uso de la lengua quechua, ahí hay una ruptura de la transmisión que también quería de alguna manera, no sé si resarcir, pero en todo caso reconectar, ¿no? con ese aspecto. Tu abuela no transmitió el quechua ni a tus padres ni a ti tampoco, ¿no? No. Yo Qué solo lástima. lo escuchaba, digamos, cuando era pequeña, cuando se juntaban con otras personas que venían de su pueblo, digamos, ¿no? Y es una lengua que está, de todas maneras, en Perú, en Lima, que es una ciudad de migrantes, además, que es la ciudad donde más se habla quechua, de hecho, en todo el Perú, curiosamente, está omnipresente, ¿no? Pero de ahí una cosa es que esté omnipresente como por lo bajo, a que sea reconocida o que haya políticas de Estado que permitan que pueda ser enseñada y aprendida. ¿Qué representó para ti viajar a Ayacucho para hacer trabajo de campo? Volver a la tierra de tu abuela, por ejemplo. Bueno, efectivamente, yo que vengo de la literatura, allí necesité y aprendí mucho de la antropología. Yo igual no soy antropóloga, pero son herramientas que me hicieron cambiar muchísimo mi perspectiva hacia la literatura. Tuve la suerte además de tener a Pablo Landeo, a César Itier como profesores del INALCO, que en verdad me hicieron también cambiar muchas cosas de lo que tenía orientado para hacer en mi tesis, incluir justamente estos elementos del corpus quechua, ¿no? Y efectivamente confrontarme al trabajo de campo, que es algo que no es muy literario, digamos, ¿no? Esto de ir a las comunidades, tratar de quedarse, conversar, ¿no? Es periodístico casi, ¿no? Sí, mezcla muchísimos elementos que a mí me parecen muy enriquecedores y que creo que también es un poco este diálogo que creo que en el libro tratamos de hacer de alguna manera, es este dialogar entre disciplinas, ¿no? Que creo que también termina ofreciendo resultados que, rompiendo con estos límites disciplinarios, justamente pueden abrir ciertas perspectivas. Volviendo al libro La violencia que no cesa, que acabáis de publicar, es cierto que el germen nació en un seminario de antropología política que impartía Valérie Robin Acevedo en la Universidad de París. ¿Qué hacían dos estudiantes de estudios literarios allí en un seminario de antropología política? Bueno, fuimos al seminario, a mí Tania me llevó. Valeria es peruanista, Tania la contactó para su trabajo de tesis y Valeria le invitó a venir a su seminario sobre violencia política en el espacio andino. Tania me pasó la voz, entonces empezamos a ir como alumnos libres, no inscritos en Paris 5. Y conversando vimos que había muchos puntos en común entre nuestros trabajos y decidimos organizar un primer coloquio, porque esto fue el 2017, al año siguiente iban a ser los 15 años de la entrega del informe final de la comisión 2003. Entonces organizamos un primer coloquio, vimos que todavía había materia para más. Decidimos organizar un segundo coloquio el 2019. Además, pasaron 1000 cosas en la política peruana, el indulto a Fujimori, la renuncia de Kuczynski. En fin, fueron años, cada vez que teníamos que redactar el argumentario para recibir fondos, teníamos que actualizar 15 cosas, porque en el espacio de 3 meses habían pasado muchos eventos políticos en el Perú. Y a partir de ahí es que hicimos estos 2 coloquios y contactamos a los autores para escribir artículos que dieron este libro varios años después, casi 5 años después. Dani me decía que eres infiltrados literarios, ¿no? ¿Qué puede aportar la literatura al análisis de un conflicto como el de Perú?
Lo interesante, creo, son las diferentes miradas, ¿no? La mirada del antropólogo, la mirada del escritor, dónde se sitúa el escritor, y además está también el tiempo que pasa, ¿no? En el Perú se produce hasta ahora mucha literatura sobre el conflicto armado, hay cine sobre el conflicto armado. Entonces, además, cómo se piensa en un pasado que no es tan reciente, no es como en España o la literatura del genocidio en Europa. Es un pasado mucho más inmediato, los años 80, 90, pero tenemos esta reflexión sobre cómo construir una democracia a partir de esto. Pienso que la literatura, la ventaja es que es un género un poco omnívoro, ¿no? Y se puede alimentar de ciencias humanas y de teoría política y de poesía, alimentarse de todo esto y producir un discurso que puede entrar en diálogo o en confrontación con el de las humanidades. Se cumplen 20 años de la creación de esta Comisión para la Verdad y la Reconciliación. ¿Ha sido eficaz? ¿Ha habido reconciliación o no, como decís en vuestro libro, que la violencia no cesa? Tania. Bueno, la palabra reconciliación efectivamente es un término bastante en un horizonte que de hecho fue agregado, digamos, ¿no? No estuvo ahí al comienzo, pero lo que ha habido sobre todo, digamos, la Comisión de la Verdad hizo una serie de recomendaciones, de por sí, hablando en términos de recomendaciones que tenían que dar pie a los diferentes tipos de reparaciones. Todavía hay muchísimo trabajo pendiente, si bien se han ido creando, no sé, diferentes sectores, ¿no? Para apoyar en ciertos puntos como la búsqueda de desaparecidos, etcétera. Hay muchos elementos pendientes. Yo que trabajo un poco más acerca de las cuestiones de género, es verdad que en lo que concierne, por ejemplo, el caso de las violaciones sexuales, ¿no? O bueno, incluso si hablamos de las esterilizaciones forzadas que ocurrieron también durante el periodo del régimen de Fujimori, vemos como hasta ahora siguen siendo elementos que navegan en la impunidad, ¿no? Y entonces ahí cuando vemos la impunidad por un lado, las recomendaciones que quedan por la mitad y un bicentenario que digamos, también muestra que hay muchísimo trabajo pendiente. Vemos que estos 20 años y estas recomendaciones todavía tienen mucho por trabajarse, ¿no? Y la reconciliación sigue siendo algo que tampoco es deseado, ¿no? Por toda la población y por razones muy diferentes, ¿no? Y eso es interesante también interrogarlo, ¿no? La violencia existía, pero no solo física, también puede ser verbal. Me ha chocado, quizás el espíritu literario aparece allí, que acusáis también de violencia verbal con palabras como terruco, que yo no conocía, por cierto. Sí, terruco, entonces es ¿Cómo la nace el término la terruco? manera despectiva de decir terrorista, ¿no? Terruquear a alguien es tratarlo literalmente de terruco, acusarlo de ser terrorista. Ahora se habla mucho del terruqueo, que es la acusación de ser terrorista, que es una acusación sumamente grave, ¿no? Y se ha banalizado en estos últimos años. En el Perú, una simpatía, una militancia de izquierda, ya existe la sospecha de terruqueo, y en las últimas elecciones la polarización ha sido total, ¿no? Total, entre acusaciones de terrorismo, entre miembros del partido de Pedro Castillo, el presidente, la memoria de lo que fue el fujimorismo, porque Keiko Fujimori estuvo una vez más en segunda vuelta. Entonces vemos que el conflicto armado sigue sumamente persistente y es un eje fundamental para el debate político, ¿no? Sigue creando una línea de fractura que es muy difícil de sobrepasar porque las tensiones están completamente histerizadas en el Perú, ¿no? Quizás este año, que es el año del bicentenario de la independencia de Perú, más el 20 aniversario de la creación de la comisión y el 30 aniversario de la arrestación de... Claro, justamente iban a ser 29 años de cuando se arrestó a Abimael Guzmán, y este año murió Abimael Guzmán, que también generó muchísimas polémicas, ¿no? en torno a qué se hacía con el cuerpo, ¿no? Y el hecho de que todo esto surgiera nuevamente, y es muy curioso porque un artículo de Valérie Robin precisamente trabaja al respecto, ¿no? ¿Qué hacemos con estos cuerpos, ¿no? ¿Se les permite sepultura? ¿No se les permite? ¿Qué hace el Estado? ¿Cómo reacciona la gente? En fin, ¿no? Da pie a muchísimas interrogantes y precisamente la reacción tremenda, mediática sobre todo que hubo al respecto, muestra, ¿no? Cómo lo latente que son estas tensiones en la actualidad. Puede ser que estas celebraciones del segundo centenario de la independencia puedan ser positivas para la reconciliación y la verdad.
Bueno, digamos que al menos cuando hay fechas conmemorativas son siempre momentos en los que uno se sienta a pensar, ¿no? Hasta dónde hemos llegado, ¿no? Cómo vamos con una serie de elementos que se han propuesto, digamos. Yo creo que ha dado pie para una serie de iniciativas que a mí me parecen muy interesantes, no necesariamente del lado del Estado, pero pienso, por ejemplo, en Karen Bernedo, que también tiene un artículo en el libro y que ha hecho todo un proyecto acerca de las mujeres en la historia y en el bicentenario, ¿no? Es decir, yo creo que sobre todo es interesante cuando se piensan estos lados quizás que no se han visibilizado lo suficiente y que es una oportunidad para pensarlos de cara a lo que viene después, porque ya han pasado 200 años y ahora lo que queda pensar es cómo construimos lo que sigue, ¿no? Sí, hay una discusión más amplia sobre el conflicto, pero también otras memorias, ¿no? Hubo mucha discusión acerca del último 12 de octubre, saber qué se hacía con la estatua de Colón. Bueno, a ver, es una discusión que tuvo mucho eco en las redes sociales, que no necesariamente refleja también una especie de preocupación masiva en el Perú, pero era interesante ver que además discusiones que se dan en Estados Unidos o en Europa encuentran un eco también en el Perú, se piensan desde el Perú, desde América Latina, ¿no? Y entonces estas discusiones memoriales o memorísticas, ¿no? Que empiezan a funcionar en eco entre ellas, ¿no? Por supuesto. Hablando de perspectiva, el hecho de ver lo que pasa en Perú desde París os da quizás una cierta independencia, una visión diferente de lo que si estuvierais en Lima. Sí, a mí siempre me pareció curioso cuando estaba en el Perú y que nos enseñan en clase de español los escritores del boom, escuchar que siempre dijeron que ellos descubrieron América Latina desde Francia, ¿no? Desde Barcelona. Yo decía, bueno, hay que ser un poco miope, pero ahora entiendo perfectamente lo que dicen, ¿no? Es verdad que yo por ejemplo no estudié español, yo estudié literatura comparada y hoy día soy profesor de francés a franceses. Le enseño francés a niños franceses, ¿no? Entonces, yo sí siento que esta distancia permite ver las cosas de diferente manera. En mi tesis trabajaba sobre el Perú y España y la memoria del franquismo y el posfranquismo. Entonces, a mí me gusta este pas de côté, ¿no? Estar un poco lejos para poder ver las cosas desde Apreciar otra perspectiva. Sí, Y sí, creo sí. que hay un elemento también que tiene que ver con un poco la temática, es decir, que es una temática que es muy tensa en Perú. Es decir, que nosotros haciendo este libro acá, a pesar de que haya sido publicado en Perú, efectivamente no estamos un poco protegidos de alguna manera por el hecho de hacerlo desde acá, ¿no? Que efectivamente ahora Valeria está yendo a presentarlo, yo también voy a ir a finales de año y lo que nos interesa es que haya debate en Perú, es decir, no que se publique acá para que lo lean 3, 4 personas interesadas por los estudios peruanistas, pero efectivamente creo que en Perú las personas que apuestan por miradas críticas, ¿no? Respecto a este proceso, efectivamente tienen que confrontar situaciones mucho más delicadas, ¿no? Libro que va a ser presentado el 4 de noviembre, ¿no? Creo en Sí, Lima. ahorita hay varias fechas. Valerie va a presentarlo precisamente el 29 de octubre en el Centro Cultural Tenería Ñahui con Felipe López en Ayacucho, en Huamanga. Entonces ahorita Valerie está haciendo su tour de presentaciones en Ayacucho y luego va a ir a Lima el 4 de noviembre para presentarlo en la librería Rocinante. Y tenemos también previsto una presentación acá en Francia el 11 de febrero, viernes 11 de febrero, organizado, en coorganización con la Asociación Amérique del INALCO y el Seminario Género y Feminismos en las Américas Latinas, ya teniendo un poco más de ejemplares con nosotros para poder distribuir. Fantástico. En fin, pues ya lo saben, La violencia que no cesa, obra colectiva, ha sido editada en Perú por la editorial Punto Cardinal. Muchísimas gracias, Tania Romero. Muchísimas gracias, Ricardo Bedoya. Muchas gracias por haber por la estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Albaso y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Gracias. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Lima y en Ayacucho, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente desde Montevideo, capital de Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.